bendiga una vez más a todos los amigos y hermanos que se conectan a través de este medio de comunicación, esta plataforma en YouTube. Sean todos bienvenidos. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta oportunidad y quiero hacerlo sin antes empezar en una oración, una pequeña oración para que Dios nos dirija en esta palabra. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, en este privilegio que nos permites compartir tu palabra, Señor, en estas series de enseñanzas que estamos llevando. Te ruego que tomes el control de esta palabra y que la lleves, Señor, a cada corazón, sea de bendición para nuestras vidas, edificación y de reflexión, amado Dios. Sea a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea Cristo. Amén. Vamos a ir al libro de Lamentaciones. Bendito sea Jesucristo, que está registrado allá y está escrito en el Antiguo Testamento, también conocido como Antiguo Pacto. Gloria sea al Señor. En el capítulo 1 de Lamentaciones, versículo 18, estaremos hablando en el día de hoy bajo el tema la rebeldía. Estamos llevando una serie de temas importantes de conocer, gloria sea al Señor, para poder identificar el pecado. Amén. Ese es el tema principal, identificando el pecado. Y hoy quiero hablar acerca de la rebeldía. Capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oí ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Gloria sea al Señor. Amén. La rebeldía. Aquí hay una expresión de un pueblo, gloria sea al Señor, bendito sea Jesucristo, donde este escritor da a conocer que fue rebelde. Dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oí ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. La rebeldía o la rebelión es uno de los pecados de muerte que el creyente debe tener en cuenta para no caer en ello. Amén. Muchos hombres que se rebelaron no han podido volver a Dios y muchos de ellos han muerto. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria sea a Cristo. Bendito sea el Señor. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 26, hay una expresión, alabado sea el Señor, bendito sea Jesucristo, de Nehemías. Dice la palabra, Nehemías capítulo 9, versículo 26. Gloria sea Dios. Alabado sea Jesucristo. Dice, versículo: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Miren lo que hizo, o lo que la rebeldía, gracias al Señor, en un pueblo que conocían a Dios, conocían su ley, conocían la palabra, pero que cuando el hombre desciende a ese punto de rebelarse contra Dios, alabado sea el Señor, provocan a ira. Dice, una de las cosas que hace la rebelión es que, dice, te echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Dice, un rebelde, una persona que desciende a la rebeldía, es una persona que, alabado sea al Señor, estará, alabado sea Cristo, en una acción abominable delante de Dios. Versículo 29 al 31 dice, les amonesté a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Es que el rebelarse, gloria sea al Señor, hace que el corazón se endurezca. Amén. Y el otro punto, después de que la persona se revela y después de que la persona se endurece, el otro punto, alabado sea el Señor, o el final de ese suceso, es que la persona cerrará su oído. Por eso dice, y no escucharon. Es un peligro que el hombre caiga en ese descenso de la rebeldía, cuando una persona se revela. ¿Y qué es rebeldía? Vamos a ver el concepto de la rebeldía. Es un tipo de comportamiento humano que se caracteriza por la resistencia. Amén. Se resiste, o el desafío a la autoridad. Es la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación
sea o no justa a la causa. Alabado sea el Señor, amén. La rebeldía puede ser positiva o negativa, dependiendo del propósito. Hay rebeldía, puede ser positiva y puede ser negativa. Generalmente, la rebeldía se basa más, por ser el Señor, en lo negativo. El creyente se rehúsa a creer en Dios, se rehúsa a hacer la voluntad de Dios, se rehúsa a amar a Dios. Por eso hay mucha gente hoy en día descarriada, hay mucha gente apartada, mucha gente que no quiere nada con Dios porque se rebelaron. Eso es un pecado aún más fuerte y más grave que la idolatría y que la fornicación y que todo pecado que muestra la Biblia, porque es un pecado de muerte, de no regreso. Amén. Por ejemplo, veamos la rebeldía en un propósito malo. Hay rebeldía en un propósito malo. Gracias al Señor, uno se puede rebelar cuando el propósito es malo. Gloria a Cristo. Cuando un creyente es obligado a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios o en contra de la voluntad, esa rebeldía es positiva. Gloria al Señor, amén. Cuando hay un propósito malo, cuando la rebeldía en sí, hay alguien está obligado a tomar, a beber, cuando alguien está obligado a hacer lo malo. Gloria sea a Jesucristo. Cuando, por ejemplo, en un trabajo, una hermana que cuida la sana doctrina, que vive en santidad, es obligada a que use minifalda y que muestre su cuerpo. En ese aspecto uno tiene que rebelarse, uno tiene que decir, no, yo soy una hija de Dios. O un creyente también, cuando un creyente es obligado a robar, alabado sea Cristo, tal vez por sus autoridades o por sus líderes, gracias a Cristo, y el creyente tiene que poner un freno y decir, no, yo no puedo obedecer esto, porque la rebeldía es la desobediencia, gracias al Señor, amén. Pero no puede uno desobedecer a los hombres, pero no puede desobedecer a Dios. Veamos, por ejemplo, ejemplos acerca de la rebeldía, un propósito malo. Gloria sea a Jesucristo. Hay ejemplos muy claros y muy importantes en la Biblia que nos enseñan que el propósito, que hay un propósito malo dentro de ese mandato, de lo que nos quieren obligar a hacer. Por ejemplo, en el capítulo 39 del libro de Génesis vemos a un muchacho llamado José que quería ser obligado a acostarse, gloria sea al Señor, a acostarse con la mujer de Potifar. Esta mujer, dice la escritura en el capítulo 39, versículo 7, 23, dice: y aconteció después de esto, recuerden que José fue llevado cautivo, amén, por unos madianitas, alabado sea el Señor, y la escritura dice que llegó y fue comprado por Potifar, era esclavo. Potifar lo compró, lo llevó a su casa y como Dios estaba con él, comenzó Dios a bendecir su hogar. Entonces Potifar lo puso sobre su casa, alabado sea el Señor. Y dice que aconteció después de esto, el versículo 7, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dice, duerme conmigo. Era la mujer, era la dama de honor de su jefe y por ende también él recibía órdenes de ella. Pero en este caso, gracias al Señor, José no obedeció, fue rebelde a esta orden, ya que esta orden lo llevaba a pecar, lo llevaba a adulterar. Por eso dice versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entrando él un día en casa para hacer su oficio, no había nadie de los de la casa de allí. Ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Es decir que él huyó, gloria sea al Señor, amén, porque no quería cumplir con ese pecado. Por eso es que él le dice, no hay otra mayor que yo en esta casa. Y dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. En cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios, le estaba diciendo José, ante la orden de esta mujer, de que esta mujer quería acostarse con este esclavo.
gracias al Señor, que había hallado gracia ante los ojos de su esposo. Pero dice la palabra que José no quiso, amén, se rebeló ante esa orden y por ende, lamentablemente, José fue llevado a la cárcel, porque dice en el versículo 17, entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz, y él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y sucedió que cuando oyó el amo, dice, de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor el amo, es decir, Potifar, y dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba, dice, con José. ¿Por qué estaba con José Jehová? Porque José se había revelado, gracias al Señor, a un mandato, a una orden que no era la voluntad de Dios. Por eso uno puede rebelarse con un propósito malo. Hay, gracias al Señor, mandatos con propósitos malos. Y dice que Jehová estaba con José, y dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, a donde había sido echado. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Dice, y el carcelero no necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tremendo. Ahora vas a ser un joven que quería agradar a Dios, un joven que amaba a Dios, un joven que se rebeló ante, gracias a Cristo, una orden que iba contra su palabra. Amén. Y es que ante eso sí uno se puede rebelar. Uno puede rebelarse ante una orden que va contra su palabra. Gloria al Señor. Cuando a usted le invitan, vamos a amigo, vamos o de la familia, vamos a un cumpleaños donde hay trago, donde hay cerveza, usted tiene que rebelarse contra eso. Aunque lo tilden, gracias al Señor, de antisocial, aunque lo tilden de alabanza a Jesucristo, muchas veces de canuto, le digan usted cerrado, trancado, usted tiene que rebelarse ante esas órdenes que a lo que le van a llevar es a pecar contra Dios. Otro fue Samuel, gracias al Señor, en el capítulo de 1 Samuel, versículo, tomaremos algunos ejemplos, porque hay muchos ejemplos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice la palabra: Samuel lloraba a Saúl había pecado, el primer rey de Israel. La escritura nos enseña que, bendice el Señor, manda el Señor a Samuel a ungir a David. Capítulo 16, versículo 1 dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo ya desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y mire lo que responde Samuel. Samuel, en cierta manera, quería obedecer a Dios, pero, gloria al Señor, dice la palabra que Samuel, bendito sea Cristo, también obedecía al rey. Amén. Tenía en gran estima a Saúl. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Es decir, que el Señor le dijo: anda a ese lugar, anda a Isaí, anda, gloria sea al Señor, a Belén, bendito sea Cristo, y di que vas a ofrecer sacrificio. No digas que vas a venir a ungir a David, a un hombre, sino a ofrecer sacrificio. Es decir, que el Señor respetó la autoridad de aquel rey, pero que estaba en desobediencia, gloria sea al Señor, y como que Samuel allí estaba siendo permitido para que se rebelase ante la orden del rey, para que se rebelase ante ante el desconocimiento del rey. En el versículo dice 3: y llama a Isaí a sacrificio, y yo te enseñaré y lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle como con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos si venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, alabados al Señor, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Amén. Aquí vemos, gloria al Señor, uno de los pasajes que vemos que, alabados al Señor, la orden
ante este propósito era bueno ante los ojos de Dios, pero para Samuel era, alabanza al Señor, algo escondido que él iba a hacer. Pero por eso le dice el Señor, le dice, ve y toma y a sacrificio, ve y dile que vas a ir a un sacrificio. No quería romper, no quería rebelarse, pero ante el mandato de Dios, Dios permitió este propósito. ¿Ven? Entonces, en Primera de Reyes también vamos a ver otro ejemplo. Gloria sea al Señor. Muy bonito este ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 21, muy conocido. Gloria sea al Señor. De un hombre también, de un rey. Amén. De un hombre que había pecado y había hecho pecar a Israel, llamado Acab. Este rey, alabanza al Señor, este rey, alabanza al Señor, dice la palabra, quiso de una viña. En el capítulo 21, versículo del 1, nos habla de Naboc, que decidió no ceder, no obedecer ante el capricho, amén, de un rey que estaba en pecado. Y el rey quería la herencia de Naboc, amén, quería la herencia de sus padres. Antiguamente la promesa que de los hijos hacia los padres era hasta la muerte. No era una promesa como el día de hoy, uno hace una promesa y la puede romper en cualquier momento. Antes la promesa se rompía hasta la muerte. Por eso es que este hombre, Naboc, gracias al Señor, prefirió morir, amén, y no ceder su herencia. ¿Por qué? Porque un día, alabados al Señor, dice la palabra en versículo 21 de Primera de Reyes 1, pasadas estas cosas, aconteció que Naboc de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Naboc diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbre, porque ella está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Naboc respondió a Acab, guárdame Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado, porque por palabra de Naboc de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Naboc de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si me más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel. Gloria sea al Señor, bendito sea a Jesucristo. Eres tú rey sobre Israel. Le dice, eres tú rey sobre Israel. Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Naboc de Jezreel. Amén. Y dice la palabra que ella entonces escribió cartas en nombre de Acab y selló en su anillo y les envió a los ancianos, los principales que moraban en la ciudad de Naboc, para blasfemar contra Naboc, y contrataron a hombres perversos y mataron a Naboc. Amén. Un hombre que desobedeció ante la orden de un rey. La orden del rey era quitarle su herencia. Gracias al Señor. Amén. Bendice a Cristo. Y esto fue ocasión de juicio también para Acab, porque Naboc guardó sus principios y se rebeló ante una orden, porque era herencia, era parte también de la ley de Dios. Amén. Que los hijos tendrían esa herencia y tendrían que guardar su pacto. Y dice la palabra que el Señor se molestó y le dice a Elías en el capítulo 21, versículo 18, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí que está en la viña de Naboc. Mire dónde estaba Acab. Acab estaba en la viña de Naboc. Ya habían matado a Naboc. Estaba apoderándose de esa viña. Gracias al Señor. Y el Señor había observado esa situación. Vio esa valentía de este hombre que desafió a un rey que tenía toda la potestad, todo el poder. Desobedeció, gracias al Señor, a un rey que estaba caído, que era un capricho de él. Y dice la escritura que, alabado sea el Señor, levántate, desciende y encontrate con Acab, rey de Israel. Le dice a Elías, alabado sea el Señor, y dice, el cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarte diciendo, así ha dicho Jehová, el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Naboc, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Alabado sea el Señor. Amén. Bendito sea Jesucristo. Y allí
Y allí dice, acá dijo Elías, me has hallado, enemigo mío. Respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Es decir que, bendito sea el Señor observó este pecado y el Señor le dio juicio a Acab. Amén. Bendito sea el Señor porque fue un capricho, porque Naboc no quiso obedecer, se rebeló ante la orden del rey por guardar sus principios. Amén. Y esto, hermano, en este aspecto uno se puede rebelar. Para hacer un capricho de alguien, gracias al Señor, amén. Para obedecer un capricho de alguien, uno se puede rebelar. Como por ejemplo también en el libro de Daniel, capítulo 3, vemos a estos tres jóvenes, llamados también por los babilónicos Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra que Nabucodonosor había levantado un ídolo grande, amén, y que al son de bocina, de trompeta y de todos los instrumentos tenían que arrodillarse todos los cautivos, todos los hombres en aquel tiempo. Me dice la palabra que fue notorio que habían tres hombres, tres jóvenes judíos, que los judíos no se arrodillaban a cualquier ídolo. Alabado sea el Señor, amén. Que cuando sonaba la trompeta, en capítulo 3, versículo, alabado sea el Señor, 8, por esto en aquel tiempo algunos varones de Caldeo vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, mire, que Nabucodonosor era un rey tremendo. Nabucodonosor era un rey, gracias al Señor, que tenía un poder tremendo, más que el faraón. Tenía millones de personas alabadas y tenía una riqueza y un resplandor, una gloria tremenda. Y dice que al oír le dice a ellos, tú has dado una ley en todo el hombre, al oír el son de la bocina, y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, del zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore a la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses. Alabado sea el Señor, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es decir, que Nabucodonosor estaba imponiendo, estaba dando una orden de arrodillarse a un ídolo, gracias al Señor, amén. Y es que cuando uno, alabado sea Cristo, está siendo ordenado para que nosotros hagamos algo que esté contra la voluntad de Dios, entonces no se puede obedecer. Ellos estaban claros que no podían obedecer la orden de un rey, gracias al Señor, que era pagano, un rey que estaba contra la ley de Dios. Por eso dice, que Dios librará de mis manos. Y Sadrach, mira lo que responde, el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque ellos conocían quiénes eran ellos. Ellos sabían que Sadrach, Mesach y Abednego eran judíos, gloria sea al Señor, y en parte habían conocido también el Dios de los judíos, habían escuchado también el Dios de los judíos, porque Nabucodonosor barrió con Jerusalén y sabían de Jehová de los ejércitos, pero ellos no respetaron alabado sea el Señor, sus creencias, no respetaron, alabado sea Cristo, sus principios. Y ante eso dice la palabra que ellos dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, y aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, hermano. Mire lo que dice, gracias al Señor, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían a su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente.
Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y vemos las historias. Sabemos que en el versículo, entonces dice, estos varones fueron atados, gloria sea al Señor, y dice que fueron atados con turbantes. Y en el versículo 24 dice, y el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Gloria sea al Señor. Bendito sea Jesucristo. Alabanza al Señor. Y es que Dios va a respaldar, Dios va a actuar cuando hay un creyente que se opone, que se rebela ante la orden, aunque se revela, es decir, que desobedece la orden, que va en contra de su voluntad. En ese aspecto uno puede desobedecer cuando está en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y de igual manera Daniel dice la palabra que obedeció a Dios a pesar de un edicto contra sus principios. Era un hombre de oración, gloria al Señor, alabado sea Cristo, en el tiempo de Darío. Y dice la palabra que era amado por Darío y que el edicto fue puesto sobre él, pero que él, alabado sea el Señor, había puesto un edicto de que dentro de los 40 días no podía haber una invocación a otro Dios, sino el Dios de aquel entonces, gloria sea el Señor, de aquel rey. Y dice la palabra, alabado sea el Señor, que gloria sea Dios, Daniel, abiertas sus ventanas, no vaciló en seguir haciendo lo que hacía. Amén. ¿Por qué? Porque era una orden de gente que tenían envidia de este hombre, Daniel, y que lo aborrecían. Gloria sea al Señor. Era un capricho como lo que pasó con Acab. Y dice la palabra que Dios lo honró, porque Dios obró, lo echaron a los leones a Daniel. Y Dios, dice la Biblia, que tapó la boca de los leones. Gloria sea al Señor, y que no sucedió nada con Daniel. Amén. Bendito sea el Señor. Es decir, hermano, es importante obedecer a Dios antes que a los hombres, como también dice en el libro de Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 4 versículo 18. Gloria sea Dios, alabado sea Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículo 18 dice, llamándoles le intimidaron que a estos, a los apóstoles, llamándolos los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Gloria al Señor. Es decir, que aquel entonces este hombre llamado Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio de Jesucristo después de la ascensión del Señor, cuando Él sube, cuando la iglesia primitiva comienza su historia. Gloria al Señor. Y dice la palabra que los sacerdotes de aquel tiempo capturaron a aquellos hombres, a Pedro y a Juan, y los castigaron y les dijeron, no hablen en su nombre, en ese nombre, porque para ellos era una herejía. Gloria al Señor. Pero ellos decidieron obedecer a Dios antes que a un concilio dañado, antes que a una religión. Gloria al Señor, a una religión corrupta. Usted tiene que obedecer a Dios antes. En ese aspecto no se puede revelar. Capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra, gloria sea a Dios. Cuando los trajeron, les presentaron ante el concilio. El sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que os enseñéis ese nombre? Que no os enseñéis en ese nombre. Y le dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar de nosotros esta sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ya no era solamente Pedro y Juan, habían capturado a varios, y le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, y a quien vosotros matasteis colgándole un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, y príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gloria sea al Señor. Amén. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Hombres que se habían determinado en obedecer a Dios antes que a los sumos sacerdotes, que eran hombres que reconocidos dentro de Jerusalén en ese entonces, hombres que supuestamente eran
doctores de la ley, hombres de ejemplo, pero que estaban impidiendo el conocimiento de nuestro Salvador. Pero dice la palabra que ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese aspecto uno tiene que rebelarse cuando hay un mandato, cuando hay una orden contra la voluntad de Dios. Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea Jesucristo, alabado sea el Señor. Y también nos enseña la palabra de los recabitas, allá en el capítulo 35 de Jeremías. No lo voy a leer, pero los recabitas, hermanos, desobedecieron incluso un mandato de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a leerlo para poder mejor analizarlo y poder comprender esta enseñanza, que es muy bonita y que de verdad, gloria al Señor, alabado sea el Señor, bendito sea Jesucristo. Vemos que esto de la obediencia y esto de la rebelión ante de pronto, en este aspecto, por ejemplo, hubo un mandato de Dios. En el capítulo 35, versículo 1, dice que Dios le habla a este profeta Jeremías. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, mire, en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, miren lo que le dice, gloria al Señor: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúceles en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Esa es la orden de Jehová, alabado sea el Señor, contra ellos, estos hombres recabitas, este pueblo llamado los recabitas. Pero mire lo que dice el versículo 2: tomé pues entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinias, y a sus hermanos y todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, al cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron, miren lo que dijeron, esto era una orden de Dios, esto era parte de Jehová, gloria sea al Señor. Y ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, es decir, su padre, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás, vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas en vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra. Y nosotros hemos obedecido a la voz, dice, a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestra mujer, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y no edificar casa para nuestra morada, y no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que se nos mandó Jonadab, nuestro padre. Hermanos, es que habían hecho un pacto con su padre, habían hecho un pacto de obedecer a su padre, gloria al Señor, de no beber vino, y tampoco heredar, gloria al Señor, gloria a Cristo, y de tampoco edificar casa, ni sembrar, dice la palabra, ni plantar viña, dice la palabra, gloria al Señor, ni heredad, ni cementera. Es decir, ellos estaban obedeciendo a su padre. Esta era una orden de Jehová, pero era tanto ellos como que se rebelaron ante el mandato de Jehová, porque dice que Jeremías dijo: así dice Jehová, entra y mételos al aposento y hazlos de beber vino, gloria al Señor. Era parte de lo que Dios estaba ordenando, pero ellos aferraron tanto al mandamiento de su padre. Su padre les dio un ejemplo clave, principal, gloria al Señor, y que ellos no obedecieran a tomar vino, desobedecieron a un hombre de Dios, gloria al Señor, a este profeta Jeremías, y eso fue de grande bendición para dice la palabra, para Dios, y fue de asombro. Miren lo que dice el versículo, gloria sea al Señor, 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, le dice Jehová a Jeremías. Mire, gracias al Señor, pero este pueblo no me ha obedecido. Amén. Alabanza al Señor, hablando de Israel. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido, es decir, se rebelaron. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todo su mandamiento, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
no faltará de Jonadab, hijo de Recab, varón que esté en mi presencia todos los días. Miren qué tremendo. Alabados al Señor. Se rebelaron ante un mandato de Dios por guardar un principio de su padre. Alabados al Señor. ¿Por qué? Porque su padre les había ordenado que no tomen vino. Gloria a Cristo. Amén. Y como que se rebelaron contra Dios, pero esa rebelión no fue con una causa mala. Dios no les estaba ordenando hacer lo malo. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Pero ellos tenían tan impregnados ese pacto que habían hecho con su padre, que a Dios le fue de gran asombro de estos hombres llamados los recabitas. Amén. Gloria sea Jesucristo. Pero quiero también terminar con este segundo punto, que es uno de los propósitos. En un propósito malo, como habíamos compartido, rebelarse a un propósito malo. Amén. Es decir, que cuando te ordenan, ¿cierto?, a un creyente es obligado a hacer lo malo. Pero cuando uno se revela, cuando hay un propósito bueno, entonces allí, cuando un creyente se revela, se rehúse a obedecer a Dios y a ser bendecido, es allí donde encuentra y cae en maldición. ¿Por qué? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 20. Gloria sea Dios. Alabado sea Cristo. Porque de este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado, dice el Señor, difícil para ti ni está lejos. Amén. O sea, no hay, gloria sea Dios, no hay por qué desobedecer a Dios. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos los hará oír para que cumplamos? Ni está en el otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos haga oír a fin de que cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Alabado sea el Señor. Es decir, que una persona no tiene excusa por qué rebelarse cuando tiene la palabra tan cerca a su corazón. Y dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida, y él dice la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, el cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar y te inclinares a Dios ajeno, y le sirvieres, es decir, te rebelaras, yo protesto hoy que si cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre vuestra tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para entrar a posesión de ella. A los cielos, dice el Señor, y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice el Señor, pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios y atendiendo la voz y siguiéndola a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra y que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Gloria sea el Señor. Entonces, no hay excusa. Una rebeldía, un propósito bueno, es una rebeldía de condenación. Amén. La rebeldía, alabanza a Cristo, bendito sea el Señor, no viene de Dios. Es más, el primer rebelde, como dice la palabra, ya habíamos leído allí en Jeremías capítulo 5. Gloria sea al Señor, bendito sea Jesucristo. Jeremías, dice la palabra, vamos a compartir allí, estamos terminando ya. Jeremías capítulo 5, versículo 21 y 22. Habíamos leído ya ese versículo. Dice, oí ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse arena en término del mar. Bendito sea el Señor. Versículo 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Amén. El Señor da a conocer que los que se aparten, los que caen en ese pecado de rebeldía, no terminarán bien. La rebeldía, como la mentira, proviene del diablo. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. La rebeldía, como la mentira, proviene del diablo. Por esto es que es un pecado grave, ya que fue el primer rebelde en la historia del comienzo. Él se rebeló contra Dios en el cielo, ¿no? Alabado sea el Señor.
Y dice la palabra que esa rebelión le costó caro. Amén. Y termino. Todos los que se rebelaron contra Dios terminaron muertos y en oscuridad. Por eso es que no hay salvación para uno que se rebela. Primero se rebeló Lucifer y los ángeles, y se transformaron en demonios y enemigos de Dios, y su final será el tormento y su destrucción. Adán y Eva se rebelaron al mandato y fueron echados en Edén y sufrieron la muerte física. Amén, porque ellos podían haber vivido eternamente, como también nosotros. Los hijos de Dios en el tiempo en la era de los antediluvianos se rebelaron contra Dios, y Dios envió un diluvio y los exterminó a todos. Gloria sea al Señor, amén. Israel, por su rebelión, fueron exterminados durante 40 años, cayendo uno a uno en el desierto. Que la rebelión trae muerte, trae destrucción. Los reyes de Israel y Judá se rebelaron contra Dios, y Dios permitió el exilio y el cautiverio. Y hasta hoy vemos en un Israel que está volviendo a casa, porque fue exiliado por su rebelión. Pregunta, y termino con esto: si la iglesia se rebela contra Dios hoy en este tiempo, no tendrá un final feliz. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, hermanos y amigos, de la rebelión contra Dios. Amén. Que la rebeldía es un pecado de muerte. Alabado sea el Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra, y que Dios bendiga a los amigos que oyen esta palabra, sea de bendición para sus vidas, y el Señor cada día los llene de estas riquezas y esta enseñanza en el Señor. Que Dios les bendiga a todos.